Cuando desperté, lo primero que vi fue al hombre de mis sueños pidiéndome el divorcio. Lo segundo fue mi hijo diciéndome que no merecía ser llamada su madre. Lo tercero fue mi hija escondiendo su tableta como si tuviera miedo de que la vendiera para comprarle un regalo a un hombre que yo no recordaba. Un mal comienzo, especialmente porque hace 5 minutos yo tenía 20 años, no tenía hijos, no estaba casada y mi única relación seria era con el café y la sala de servidores de mi empresa. Ahora tenía 30 años, estaba casada, era madre de 2 hijos y todos me odiaban. Y de acuerdo con la carpeta en la mesa de noche, le había entregado la empresa de videojuegos de mi padre a un creador de contenido de transmisiones en vivo con un abdomen falso y deudas de criptomonedas. Miré a mi esposo. Dime una cosa. Él me miró con frialdad. ¿Qué? En los 10 años que perdí, al menos tuve un buen corte de cabello o también fui un completo desastre estéticamente. Nadie se rió. Eso era justo. Había comenzado con un divorcio, hijos, una década perdida y el sabotaje de una empresa. La comedia tal vez no era la pantalla de carga correcta. Mi hijo estaba de pie a los pies de la cama con los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía un diminuto cortafuegos de seguridad. Mateo, de 9 años, según la foto escolar en el tocador. Cabello oscuro, ojos penetrantes y la expresión de un niño que ya había aprendido que la decepción podía entrar a una habitación usando el rostro de su madre. Haces bromas cuando quieres que olvidemos lo que hiciste, dijo él. Eso dolió más que la carpeta de divorcio. Mi hija Luna estaba medio escondida detrás de la pierna de Elías. 7 años, rizos suaves, ojos grandes. Una tableta rosa aferrada a su pecho como un escudo. La funda tenía calcomanías. Una luna, un gato, un hongo diminuto, un dragón dormido. Me vio mirando y giró la pantalla hacia adentro. Una niña de 7 años no debería tener que esconder su tableta de su madre. Levanté ambas manos lentamente. No la tocaré. No sé qué hice antes, pero si una niña de 7 años siente que tiene que proteger su tableta de su madre, entonces la versión anterior de mí necesitaba ser desinstalada. El rostro de Elías apenas cambió. Gracias por escuchar la novela del canal Zafiro. El hombre de pie junto a la cama era mayor que el que yo recordaba, pero solo de formas que hacían que mi cerebro fuera grosero. A los 20 años, Elías Vargas había sido el ingeniero de sistemas informáticos de rango menor que me encontró inconsciente en la sala de servidores después de que la unidad de enfriamiento fallara durante un ataque corporativo a los primeros servidores de compilación de Pixel Estelar. Él me había sacado en brazos, le había gritado a un inversionista de capital de riesgo y luego me había ayudado a reconstruir la arquitectura de respaldo corrupta mientras yo sobrevivía a base de café por puro despecho. En aquel entonces, lo había amado en silencio y mal, con la habilidad emocional de un tostador. Ahora, llevaba un anillo de bodas. Su anillo. Mi mano también tenía uno. Mi cerebro miró eso, gritó y abrió 17 informes de error. Elías cerró los papeles del divorcio. Esto no es uno de tus juegos, Mariana. Lo creo, dije. Principalmente porque los juegos suelen dar a los jugadores un tutorial antes de lanzarlos al modo de destrucción familiar. La mandíbula de Mateo se tensó. Los dedos de Luna se enroscaron alrededor de la tableta. Tomé aire. No seas ingeniosa solo para sobrevivir en la habitación. Sé útil. Miré a Elías. No te pido que me perdones. Te pido que me digas en qué nivel de desastre acabo de aparecer. Me observó por un largo momento. No sé si esto es real. Es justo. Has actuado confundida antes. Menos justo, pero probablemente merecido. Has llorado, te has disculpado, has prometido cosas y luego has vuelto a Rodrigo en el momento en que te llamó. Rodrigo. El nombre se sintió como pisar algo mojado. Rodrigo Navarro, pregunté. Mateo se burló. Vaya. Si recuerda a la basura que transmite en vivo. Yo recuerdo que el Internet era un error. Eso es más amplio. Elías no sonrió. Le diste a Rodrigo activos de la empresa, dinero, acceso de administrador, versiones privadas del código, presupuestos de mercadotecnia. Me apartaste de las decisiones de Pixel Estelar cada vez que lo cuestionaba. Le dijiste a los niños que yo te controlaba. Faltaste a cumpleaños, vendiste regalos.
Regalaste la tableta de Luna una vez para un sorteo en una transmisión en vivo, y luego la volviste a comprar cuando ella lloró tanto que vomitó. Luna desapareció aún más detrás de su pierna. Mi estómago cayó a través del colchón. ¿Yo hice eso? Los ojos de Mateo brillaron. No finjas. No estoy fingiendo. Estoy horrorizada. Es una pestaña diferente. La voz de Elías se mantuvo sin expresión, lo cual era peor que gritar. Amenazaste con el divorcio cuando intenté cortar el acceso de Rodrigo. Me acusaste de robar tu empresa. Me avergonzaste frente a la junta directiva. Usaste a los niños para hacerme guardar silencio. Hiciste que esta casa fuera un lugar emocionalmente inseguro para ellos. No todos los días. No en cada momento. Pero lo suficiente como para que aprendieran a escuchar tus pasos. Miré la tableta de Luna de nuevo. Luego los brazos cruzados de Mateo, y después el rostro exhausto de Elías. 8 años borrados de mi memoria, pero aún vivos en todos los demás. La antigua yo, la yo de 20 años que despertó dentro de este cuerpo, quería entrar en pánico, exigir tomografías, registros de actividades, pruebas, tal vez un espejo, definitivamente café, quizás un informe completo de errores informáticos del universo. Pero la mujer en esta habitación ya había lastimado a muchas personas. Incluso si mi mente no había seguido ese camino, mi cuerpo lo había caminado. No recuerdo haberlo hecho, dije con cuidado. Pero las personas a las que lastimé recuerdan haber sobrevivido a ello. Eso importa más. Elías se quedó quieto. Mateo miró hacia otro lado. Luna se asomó por encima del borde de la tableta. Tragué saliva. Necesito información. Necesito asegurar Píxel Estelar antes de que este tipo, Rodrigo, termine de robar lo que sea que estuviera robando. Necesito saber qué les hice. Y si todavía quieres el divorcio después de eso. Firmaré. No usaré a los niños para detenerte. No usaré las lágrimas como mecánica de juego. No pediré una confianza que alguien más no se ganó. Los ojos de Elías estaban cansados. Te amé a través de 8 años de tormentas, dijo él. No me voy porque dejé de amarte. Me voy porque nuestros hijos aprendieron a esconderse de la lluvia. Mi garganta se cerró. Esa no era una frase que alguien decía para ser cruel. Ese era un hombre nombrando el daño causado. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Entonces aprenderé. ¿Quieres 30 días? Yo quiero 30 días antes de firmar. No para obligarte a quedarte, ni para engañar a los niños. Para aprender qué fue lo que destruí, proteger a la empresa y asegurarme de que estén a salvo antes de irme. Si aún quieres que me vaya. Su silencio se prolongó. Mateo dijo, papá. Elías lo miró. Mateo susurró, ¿y si está mintiendo? Quise decir que no lo estaba. No lo hice. Un niño con esa experiencia merece evidencia, no volumen de voz. Elías volvió a mirarme. 30 días. Límites. Nómbralos. Sin acceso a los niños sin supervisión a menos que ellos estén de acuerdo. Sin acceso a las cuentas de la empresa sin una auditoría. Sin contacto con Rodrigo excepto a través de canales legales grabados. Prohibido usar a los niños para detener el divorcio. 0. Amenazas emocionales. Nada de te amo repentinos como un atajo. Asentí. Aceptado. No dormirás en el dormitorio principal. Bien. No me confiaría ni un cactus a mí misma en este momento. Así que entiendo por qué no me confías a los niños. Luna hizo un sonido diminuto. Tal vez no fue una risa. Tal vez su rostro tuvo un retraso de conexión. Mateo la fulminó con la mirada por puro principio. Dormiré donde sea más seguro, dije. En la habitación de invitados, en el sofá o en el bastidor de servidores, si aún tenemos uno. Tenemos un sofá, dijo Elías. Menos romántico, pero con más soporte lumbar. De acuerdo. Él recogió la carpeta de divorcio. Esto no es perdón. Lo sé. Esta es una oportunidad para demostrar que no eres otro truco. Lo sé.
Mateo me señaló. Si te vuelves malvada de nuevo, le diré a mi papá y te desinstalaré emocionalmente. Eso me parece razonable. Y no toques mi control de videojuegos. Ya has sobrevivido a suficiente trauma. Puse una mano sobre mi corazón. Objeto sagrado. Entendido. Luna levantó lentamente su tableta un poco más alto, como un caballero comprobando si un dragón aceptaba las fronteras. La miré y luego me arrodillé junto a la cama para estar más abajo que ella. No te pediré que me des la tableta, le dije. Te pediré que me enseñes a protegerla. Sus ojos se abrieron de par en par. No se acercó, pero tampoco huyó. Para ser el primer día, eso se sintió como derrotar al primer jefe del juego con un solo punto de vida y usando una cuchara. La casa aún no era mía, incluso si mi nombre estaba en la mitad de la correspondencia. Era un mapa lleno de trampas que aparentemente yo misma había colocado. El armario de la habitación de invitados contenía ropa cara que no recordaba haber comprado, 3 cajas cerradas de retiros de bienestar y una sudadera con capucha con el logotipo del estudio falso de Rodrigo Navarro en la espalda. Puse la sudadera en una bolsa de basura usando unas pinzas. Mateo me observaba desde el pasillo. Retiro dramático de materiales peligrosos. Es solo una sudadera. Dice Estudios Navarro Rey y huele a inseguridad. Casi sonrió, luego recordó que estaba enojado y frunció el ceño con más fuerza. El progreso podía usar disfraces. En la cena, aprendí que a mis hijos les gustaban comidas diferentes a las que yo esperaba, porque no esperaba nada. A Mateo le gustaban los fideos picantes, las empanadillas de pollo y las tostadas cortadas en diagonal porque afirmaba que los rectángulos eran geometría de bajo esfuerzo. A Luna le gustaban los huevos, el arroz, los panqueques diminutos y cualquier cosa con forma de animales, a menos que el animal fuera demasiado lindo. Entonces se sentía culpable. Anoté todo. Elías se dio cuenta. No hizo ningún comentario. A la mañana siguiente, pegué una hoja de papel en el refrigerador. Notas de actualización de mamá versión 2.0. Prohibido tocar tabletas sin permiso. Prohibido vender consolas. 0 visitas de creadores de transmisiones en vivo. 0 gritos. Nada de excusas de que Rodrigo me necesita. Prohibido usar lágrimas como mecánica de juego. Las disculpas no exigen perdón instantáneo. Cocinar solo comida que no parezca una batalla contra un jefe. Mateo la encontró primero. Leyó la lista con una expresión indescifrable. Luego tomó un marcador y añadió, no decir sinergia en casa. Me quedé mirando eso. ¿Decía sinergia en casa? 3 veces en el desayuno una vez. Pido disculpas por el daño emocional. Escribió otra línea. No tocar mi control de videojuegos. Ya lo prometí. Los contratos importan. Niño inteligente. Niño aterrador. Mi culpa, probablemente. Luna bajó después de él, sosteniendo la tableta con ambas manos. Leyó la lista 2 veces, luego se desvaneció hacia la sala de estar sin decir una palabra. 10 minutos más tarde, regresó con un papel decorado con lunas, gatos, estrellitas y un dragón diminuto sosteniendo un portapapeles. Lo pegó debajo del mío. Tablero de misiones de mamá. Misiones diarias. No gritar. No enviarle dinero a Rodrigo. Preguntar antes de abrazar. Aprender qué comemos. No decir sinergia en casa. Batalla de jefe opcional, hacer sonreír a Mateo. Mateo se puso rojo. Yo no aprobé esa batalla de jefe. Luna susurró, es opcional. Me quedé mirando el tablero hasta que me ardieron los ojos, no eran lágrimas. Era hidratación escapando a través de la culpa. Acepto la misión. Mateo cruzó los brazos. ¿Esto es una disculpa o una pantalla de carga? Ambas. El juego tuvo un mal lanzamiento. El primer desayuno que preparé como la nueva vieja Mariana fueron panqueques con forma de controles de videojuegos. Ese era el objetivo. El resultado parecía riñones embrujados con tumores de botones. Mateo se sentó a la mesa y se quedó mirando. ¿Esto es un desayuno o una pantalla de advertencia? Edición limitada.
Solo los jugadores valientes lo desbloquean. Luna se inclinó más cerca. ¿Puedo dibujar una calavera al lado? Por supuesto. La precisión es importante. Elías se dio la vuelta hacia el fregadero. Sus hombros se movieron una vez. No fue una risa. Tal vez una actualización del sistema. No pregunté. La rendición de cuentas, descubrí, era muy aburrida y muy difícil. Pides perdón. Luego lavas los platos. Luego no exiges aplausos. Luego no explicas que te despertaste con recuerdos borrados y una carpeta de divorcio. Luego quemas los panqueques, te disculpas por la alarma de humo y vuelves a intentarlo mañana. La primera reunión de la empresa tuvo lugar en la oficina de mi casa con Elías, Julieta Paredes y la doctora Celeste Robles. Julieta Paredes había sido mi asistente y vieja amiga desde que Pixel Estelar consistía solo en mí, 2 pasantes, 3 computadoras a punto de colapsar y el sueño de mi padre unido al código con cinta adhesiva. Entró cargando 2 computadoras portátiles, un estuche de disco duro y la expresión de una mujer que había estado enojada durante años y era organizada al respecto. Me miró de arriba abajo. Punto de referencia de 20 años, por lo visto. ¿Todavía bebes café como si te debiera dinero? Sí. Entonces tal vez. Hice una mueca. ¿Juliet? Dejó las computadoras portátiles sobre la mesa. Me alegra que hayas vuelto. También sigo enojada. Ambas cosas caben en mi agenda. Me parece justo. Me despediste 2 veces. ¿Yo qué? Una vez durante una llamada con Rodrigo porque me negué a aprobar una campaña de caridad falsa. Y otra vez durante una reunión de la junta directiva porque Tere dijo que yo le era leal a Elías. ¿Y te volví a contratar? Sí. ¿Por qué volviste? Julieta miró la foto familiar en mi escritorio. En ella, yo era mayor de lo que recordaba. Sostenía a Luna en mi regazo mientras Mateo se apoyaba contra Elías. Todos sonreíamos como si nada pudiera romperse. Porque recordaba a la chica que construyó la primera demostración de Pixel Estelar en una computadora portátil rota y lloró cuando un evaluador dijo que el final lo hizo llamar a su padre. Mi garganta se tensó. Lo siento. Lo sé. No recuerdo haberlo hecho. Sé que eso no lo borra. ¿Correcto? Este iba a ser un juego largo. Sin atajos. La doctora Celeste Robles llegó con tomografías, archivos y la calma de una mujer que le explica ciencia imposible a una familia que ya había soportado suficiente drama para un solo ciclo de actualización. Había trabajado conmigo cuando yo tenía 20 años en un proyecto experimental de preservación de memoria neuronal, el protocolo de reaparición. Mi cerebro reconoció el nombre con un escalofrío. Recordé el concepto. Un sistema básico de guardado neuronal para ayudar a personas con trauma, pérdida de memoria o lesiones neuronales a preservar un patrón estable de su identidad, el cual podría usarse para la recuperación después de un daño mayor. No era un viaje en el tiempo, ni un intercambio de cuerpos, ni magia, era una copia de seguridad. En secreto, me había usado a mí misma como sujeto de prueba antes del accidente en la sala de servidores. Celeste explicó el resto. El punto de referencia de los 20 años permaneció inactivo. En los últimos 8 años, tu actividad neuronal se volvió inestable. El estrés, la falta de sueño, el aislamiento y cualquier tratamiento no autorizado que Rodrigo y Tere fomentaran probablemente empeoraron la fragmentación. ¿Tratamientos falsos?, preguntó Elías, con la voz tensa. Celeste asintió. Sesiones de neuroretroalimentación no verificadas, suplementos comercializados para mejorar la concentración, rutinas de interrupción de patrones. Nada de eso debería haberse usado en una persona con la arquitectura neuronal de Mariana. La boca de Julieta se tensó. Rodrigo decía que ayudaban a su creatividad. Rodrigo tiene la voz de un hombre que dice ser el macho dominante con demasiada frecuencia y es dueño de 0 lobos, dije. Mateo, que había estado escuchando desde la puerta a pesar de fingir que no le importaba, resopló y luego frunció el ceño a sí mismo. Celeste continuó. El desmayo que experimentaste ayer probablemente activó el punto de referencia inactivo. Tu memoria consciente activa se restauró a partir de la instantánea de cuando tenías 20 años en tu cuerpo actual. Los 8 años perdidos no están borrados para siempre.
existen como rastros emocionales fragmentados. Detonantes sensoriales, bitácoras de vídeo, correos electrónicos, historiales de programación, registros de terapia, versiones de juegos y archivos personales. Me toqué la sien. Así que sigo siendo yo. Sí, pero tu memoria activa actual es de antes del daño. Sí, y el daño aún cuenta. Los ojos de Celeste se suavizaron. Sí. Miré a Elías. Él no apartó la mirada. No tengo derecho a decir que esa no era yo y simplemente alejarme, dije. No, respondió él. Asentí. Fui yo. Simplemente no recuerdo el camino que me llevó allí, pero aún puedo limpiar los escombros. Pixel Estelar estaba peor de lo que temía. Mi padre había fundado la empresa como un pequeño estudio encima de un taller de reparaciones, creando extraños juegos narrativos llenos de ciudades en ruinas, robots solitarios y familias que se encontraban después del desastre. Tras su muerte, la convertí en una verdadera empresa. Arquitectura de servidores, herramientas de motores gráficos, sistemas de historia, misiones secundarias acogedoras, y un sistema de combate que no hacía que la gente quisiera masticar vidrio. A los 20 años, yo era la niña prodigio de la programación que todos llamaban imposible. A los 30, de acuerdo con los archivos de la junta directiva, le había entregado partes de la empresa de mi padre a un creador de contenido de transmisiones en vivo llamado Rodrigo Navarro porque me decía que nadie me comprendía. Una lección de humildad, pero también enfurecedor. La imagen pública de Rodrigo era la del rey de los videojuegos, un genio que se hizo a sí mismo, un transmisor altruista, un visionario vanguardista, amigo de los jugadores y enemigo del control corporativo. Sus archivos privados eran menos encantadores. Transferencias falsas de propiedad intelectual, aprobaciones falsificadas de la junta directiva, un estudio fantasma, pagos de deudas de criptomonedas disfrazados como gastos de mercadotecnia, transmisiones de caridad donde solo una pequeña fracción del dinero llegaba a las organizaciones benéficas. Versiones privadas del código copiadas a los servidores de Rodrigo, y claves de administrador solicitadas a través de acceso creativo temporal. Presupuestos de mercadotecnia desviados a través de Tere Beltrán, su gerente de relaciones públicas, estratega de personas influyentes y decoradora profesional de la verdad. Vídeos editados que mostraban a Elías como un controlador. Fragmentos editados donde yo lloraba, gritaba o repetía las palabras de Rodrigo. Mensajes en los que Rodrigo y Tere se reían de usarme. Un hilo de conversación me heló la sangre. Tere, ella ya está lo suficientemente inestable ahora. Presiona el ángulo de control de Elías. Rodrigo, los niños. Tere, chantaje emocional. Si Elías pelea, haz que ella diga que él se los está robando. Rodrigo, brutal. Tere, viral. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Julieta se sentó a mi lado. Elías estaba de pie al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados. En silencio. Abrí la siguiente carpeta. Vídeos de cumpleaños perdidos. Mateo a los 8 años sentado junto a un pastel con forma de nave espacial, mirando hacia la puerta hasta que Elías apagó suavemente las velas junto con él. Una exposición escolar de programación donde Mateo ganó el segundo lugar. Yo había prometido ir. El vídeo lo mostraba escaneando el auditorio y fingiendo que no le importaba. Los dibujos de Luna. Uno nos mostraba a los 4 bajo un sol de píxeles. Luego, dibujos posteriores conmigo tachada. Después, uno donde Elías le sostenía la mano y yo era un cuadrado oscuro con la etiqueta de ocupada. Grabaciones de seguridad de la cocina. La antigua yo gritando por teléfono que Rodrigo necesitaba el dinero porque nadie más creía en él. Elías parado en la puerta, tranquilo pero destrozado, diciéndome que Mateo estaba escuchando. La antigua yo diciendo, entonces tal vez Mateo debería aprender que los sueños requieren sacrificio. Cerré la computadora portátil. La habitación dio vueltas. Logré llegar al baño antes de derrumbarme. Cerré la puerta con seguro, me senté en el suelo, me tapé la boca con ambas manos y lloré en un silencio tan absoluto para que mis hijos no escucharan. No tenía derecho a ser la víctima más ruidosa en una habitación llena de personas a las que yo misma lastimé. Cuando salí, Elías estaba en el pasillo. No había tocado a la puerta. No había entrado. Había esperado.
Había pañuelos desechables en la pequeña mesa junto a él. Tomé uno. Gracias. Él asintió. No quiero lástima, dije. Lo sé. Quiero convertirme en alguien cerca de quien ellos puedan respirar. Su mandíbula se tensó. Eso tomará tiempo. Lo sé. No obtienes confianza solo porque dices que eres diferente. Obtienes la oportunidad de demostrarlo. Bien. Yo tampoco confío en las actualizaciones repentinas. Por primera vez, su boca casi se movió. Casi. Rodrigo llamó esa tarde. Número desconocido. Julieta lo rastreó antes de que yo respondiera. Elías estaba a mi lado. Grabación de llamada activada. Mateo y Luna estaban arriba con mi madre, quien había llegado esa mañana e inmediatamente declaró que Rodrigo era un mapache de cámara web con un logotipo. Contesté. Mariana, mi niña genio, dijo Rodrigo. Todo mi cuerpo rechazó la frase. Vaya, dije. Ese apodo viene con su propia orden de restricción. Una pausa, seguida de su risa. Suave, falsa y cálida. Ahí está ella. Escuché que Elías te tenía encerrada de nuevo. Actualmente Elías está de pie junto a mí y no lleva una capa de villano. Una mala imagen para tu narrativa. Mariana, escúchame. Estás confundida. Él siempre hace esto cuando estás cerca de lograr un gran avance. Los grandes avances suelen venir acompañados de deudas en criptomonedas. Otra pausa. Julieta te lavó el cerebro. El Servicio de Administración Tributaria atrapó a Al Capone. A veces, los personajes secundarios importan. Se rió de nuevo. Con más tensión. Necesito la versión del protocolo de reaparición para los inversionistas esta noche. Las claves de administrador, la capa final de entrenamiento, la demostración principal. Lo prometiste. Aparentemente prometí muchas cosas. Un mal ciclo de actualización. Me debes una. Te protegí cuando todos te llamaban inestable. ¿Quieres decir que editaste vídeos hasta que la versión inestable fue la única que quedó en Internet? Mariana. Ahí estaba. El control en su tono de voz. La antigua yo debía de haber respondido a eso. La yo actual quería limpiar el teléfono con desinfectante. Tere se unió a la llamada. Mariana, al Internet todavía le encanta tu historia de regreso con Rodrigo. No compliques esto. Elías ya tiene la imagen de esposo controlador. Podemos hacer que eso resuene más fuerte si es necesario. Le sonreí a Julieta. Ella me devolvió la sonrisa como una mujer que observa a una presa caminar hacia bocadillos gratis. Suavicé mi voz. Estoy abrumada. Necesito tiempo. Rodrigo exhaló. Está bien. Sé que tu cerebro se vuelve ruidoso. Envía las claves de administrador primero. Nosotros nos encargaremos del resto. Te enviaré algo mejor. ¿Qué cosa? Una versión final limpia. Su respiración cambió. La codicia tiene una excelente calidad de audio. ¿Cuándo? Antes de la exposición en vivo de Pixel Crown. Mariana, eres brillante. Lo sé, es trágico cuántas personas confundieron eso con vulnerabilidad. Colgué. Elías me miró. Lo estás provocando. No estoy pirateando nada. Le estoy ofreciendo al ladrón una silla cómoda y encendiendo todas las cámaras. Julieta abrió un nuevo archivo. Proyecto Luz Fantasma. La versión señuelo parecía el protocolo de reaparición completo. Interfaz principal, simulación de recuperación neuronal, sincronización segura, ruta de demostración para inversionistas, puertas de acceso de administrador. Capas de presentación de aprendizaje automático y una interfaz de usuario lo suficientemente hermosa como para hacerle creer a Rodrigo que había encontrado a la gallina de los huevos de oro con todo y notas de actualización. En realidad, era una trampa. Marcas de agua, registros de auditoría, una clave de administrador falsa, rastreo, marcadores legales, registros de acceso de inversionistas, grabación automática de pantalla. Huellas digitales del dispositivo y una secuencia de demostración oculta que se activaría en el escenario si alguien intentara presentarla sin la autorización de Pixel Estelar.
El mensaje era simple. Demostración no autorizada detectada. Por favor, disfrute de la evidencia. Mateo, que había estado fingiendo hacer la tarea cerca de la mesa de la cocina, miró hacia nosotros. Eso es salvaje. Me di la vuelta. ¿Lo apruebas? Dije salvaje. No bueno. Lo registraré como neutral. Positivo. No lo es. Tu rostro tuvo un retraso de conexión. Me fulminó con la mirada. Luna estaba sentada a su lado dibujando pequeños iconos para el tablero de misiones de mamá. Levantó la vista. La luz fantasma puede tener un gato lunar. Puede tener cualquier cosa que tú dibujes. Abrazó la tableta con más fuerza. Me detuve a mí misma antes de pedirle verla. Tu tableta es tuya, le dije. Si alguien intenta quitártela, incluyendo a una versión pasada de mí, lo lanzaremos al departamento de servicio al cliente. La boca de Luna se torció en una media sonrisa. Luego giró ligeramente la pantalla. No lo suficiente como para entregármela. Lo suficiente para mostrármela. Un diminuto gato lunar pixelado con ojos grandes y una cola en forma de luna creciente parpadeó en la pantalla. Mi corazón intentó colapsar. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Es hermoso. Su nombre es Panquecito del Mal, susurró Luna. Excelente. Una poderosa y amenazante pieza de panadería. Mateo se inclinó. Necesita mejores orejas. Tú necesitas mejores modales, murmuró Luna. Miré a Elías. Él los estaba observando a ellos y luego a mí. Algo en su rostro se había suavizado, solo un poco, pero después de despertar en una vida llena de daño, solo un poco se sentía como un cofre del tesoro. La tableta de Luna contenía la llave. No metafóricamente, por supuesto que no, mi vida había decidido ser dramática también con el almacenamiento de archivos. Dentro de un viejo juego de compañía que Elías y Luna construyeron juntos había un fragmento conservado de una clave de desarrollador. El juego era diminuto, acogedor y se llamaba Jardín Lunar. Alimentabas animales digitales, plantabas flores brillantes y ayudabas a un pequeño gato a reparar estrellas fugaces. El fragmento de la clave demostraba que el protocolo original de reaparición pertenecía a Pixel Estelar y había sido creado por mí antes de que Rodrigo entrara en escena. La antigua yo había intentado llevarse la tableta de Luna porque Rodrigo quería la clave. Eso explicaba el miedo. Pero no lo excusaba. Me senté a la mesa de la cocina mientras Luna estaba de pie junto a Elías sosteniendo la tableta. Necesito la clave, dije. Pero no tomaré la tableta. Tú la sostienes. Tú la conectas. Puedes desconectarla cuando quieras. Si dices que nos detengamos, nos detenemos. Luna miró a Elías. Él asintió y luego miró a Mateo. Mateo dijo, haz que firme algo. Niño inteligente. Escribí un acuerdo simple en un papel. La tableta de Luna sigue siendo propiedad de Luna. Mamá no puede tomarla. Mamá no puede borrar juegos. Mamá no puede dársela a creadores de transmisiones en vivo, a hombres raros ni a nadie con un abdomen falso. Luna puede detener el proceso en cualquier momento. Panquecito del Mal tiene derechos legales en espíritu. Luna lo leyó detenidamente y luego firmó con un bolígrafo morado. Yo firmé. Elías fue el testigo. Mateo escribió, duende observador legal. Conectamos la tableta. El fragmento de la clave se transfirió a través de un lector protegido mientras Luna mantenía ambas manos en el dispositivo. Sin tocar, sin arrebatar, sin atajos. Cuando terminó, Luna me miró. ¿Puedo quedarme con el papel? Sí. Puedo ponerle calcomanías. Legalmente recomendado. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elías me encontró dormida en el escritorio, rodeada de registros de actividades, cronologías legales, fragmentos de recuerdos y una taza fría de café que se había dado por vencida conmigo. Me desperté cuando una cobija se posó sobre mis hombros. Elías estaba de pie detrás de mí, sin tocarme, solo presente. Si esto es afecto, parpadea 2 veces, murmuré. Si es una trampa, trae café. Él no sonrió, pero sus ojos hicieron algo peligroso.
Vete a la cama, Mariana. ¿A la cama de la habitación de invitados o al escritorio de la vergüenza? Es un ascenso a la habitación de invitados. No hagas que me arrepienta. Demasiado tarde. Soy naturalmente lamentable. Miró la pantalla. Sin mensajes para Rodrigo. Todas las cuentas de la empresa aseguradas. La evidencia clasificada. Las rutinas de los niños impresas y pegadas junto a mi monitor. La cita de terapia familiar confirmada. Las actualizaciones del tablero de misiones de mamá marcadas como completadas. Su voz se suavizó. Realmente lo estás intentando. Estoy reconstruyendo a mi familia, una disculpa, un límite y un panqueque quemado a la vez. Él apartó la mirada. No puedo regresar a un matrimonio solo porque despertaste. Lo sé. No necesito a la mujer de hace 8 años. Necesito a la mujer que puede hacerse responsable del día de hoy. No quiero volver al antiguo matrimonio, dije. Aparentemente, el antiguo matrimonio tenía notas de actualización terribles. Quiero construir uno nuevo, si algún día tú también quieres eso. Se quedó callado. Luego dijo, tenemos terapia mañana. Asentí. Bien. Tengo errores emocionales de programación y necesito parches profesionales. Esta vez sonrió. Una sonrisa pequeña, breve y real. La exposición en vivo Pixel Crown llegó con luces de neón, música a todo volumen, patrocinios de bebidas energéticas, cabinas para creadores de transmisiones en vivo, periodistas de tecnología, personas influyentes del mundo de los videojuegos, inversionistas, fanáticos, aficionados disfrazados. Y suficientes pantallas luminosas como para causar un pequeño evento meteorológico. A Rodrigo Navarro le encantaba. Por supuesto que sí. Estaba programado para subir al escenario principal a las 3 de la tarde para revelar lo que él llamaba el futuro de los juegos neuronales, el proyecto Luz Fantasma. Su creación, de acuerdo con la publicidad. Su genialidad, de acuerdo con Tere. Su caída, de acuerdo conmigo. Detrás del escenario, Mateo y Luna esperaban en una sala familiar protegida con mi madre, Elías y 2 miembros del personal de seguridad. Luna llevaba puestos unos audífonos con forma de orejas de gato. Mateo tenía su control de videojuegos en la mochila e insistía en que no era por comodidad. Es táctico. Julieta estaba a mi lado con un saco negro con un gafete de píxel estelar. ¿Estás lista? No, pero mi ansiedad ha aceptado unos bocadillos. Me entregó una barra de proteína. Todavía las odias. Compasión. Bien. Estás de vuelta. Elías se acercó. Miró hacia la entrada del escenario y luego a mí. Los niños están a salvo. Bien. No tienes que hacer la versión divertida en el escenario. Lo miré. Si no lo hago, podría hacer la versión llorona. Su rostro se suavizó. Entonces haz ambas si lo necesitas. Mi garganta se tensó. Hombre peligroso. La amabilidad era más aterradora cuando se ganaba lentamente. La música de introducción de Rodrigo comenzó a sonar. Subió al escenario usando una absurda chaqueta plateada, pantalones negros ajustados y lentes de sol en un espacio cerrado. La voz de Mateo se escuchó a través del monitor de la sala familiar. Chaqueta criminal, susurró Luna. Se ve crujiente. Casi arruinó el plan al soltar una carcajada. Rodrigo extendió los brazos. Algunas personas nacen como jugadores, dijo él. Otras nacen como leyendas. Detrás del escenario, yo susurré, y otras nacen como facturas por pagar. Julieta tosió en su mano. Rodrigo comenzó su discurso. Habló sobre innovación, libertad, derechos de los creadores, juegos neuronales, confianza y otras palabras que les había robado a personas que sí trabajaban. Luego lanzó el proyecto Luz Fantasma. La demostración cargó durante 3 segundos. Se veía hermosa. Una interfaz brillante, un mapa neuronal, un suave pulso de luz. De pronto, la pantalla se volvió negra. Apareció un texto grande en color blanco. Demostración no autorizada detectada. Por favor, disfrute de la evidencia. La arena se quedó en completo silencio.
Luego se reprodujo el primer fragmento de vídeo. Rodrigo en una llamada. Envía las claves de administrador primero. Nosotros nos encargaremos del resto. El mensaje de Tere: si Elías pelea, haz que el ángulo del esposo controlador resuene más fuerte. Documentos falsificados de transferencia de propiedad intelectual. Aprobaciones de la Junta Directiva con firmas superpuestas extraídas de documentos digitales antiguos. Pagos de deudas de criptomonedas disfrazados como gastos de mercadotecnia. Versiones privadas del código copiadas en los servidores de Rodrigo. Registros de transmisiones de caridad que mostraban donaciones desaparecidas. Mensajes burlándose de mí. Ella ya está lo suficientemente inestable ahora. Mensajes llamando a los niños chantaje emocional. El rostro de Mateo no apareció en ninguna parte. El rostro de Luna no apareció en ninguna parte. Yo me había asegurado de ello. Su dolor no era contenido de entretenimiento. Los planes de escándalos prefabricados por Tere aparecieron a continuación. Luego, el registro de auditoría del proyecto Luz Fantasma. La versión señuelo de Píxel Estelar, con marca de agua, rastreada, propiedad de Píxel Estelar, activada mediante acceso no autorizado. La línea de tiempo de la clave de desarrollador de Luna apareció como prueba legal sin revelar sus archivos privados. La fecha de creación original del protocolo de reaparición antes de que Rodrigo se involucrara. La multitud estalló. No fueron vítores. Aún no. Fue conmoción, confusión y luego ira. Rodrigo se volvió hacia Tere detrás del escenario. Su rostro se había puesto blanco. Intentó irse. La seguridad le bloqueó el paso. Caminé hacia el escenario. Sin chaqueta plateada, sin lentes de sol, solo yo. Traje negro, gafete de píxel estelar y la expresión de una mujer ofreciendo servicio de atención al cliente para entregar consecuencias. Rodrigo se alejó del micrófono. Mariana, mi niña genio, escucha. Tomé el micrófono. Rodrigo, buenas noticias. Siempre quisiste volverte viral. Solo olvidaste elegir el crimen. La multitud rugió. Esperé. El ritmo y los tiempos también importaban en los juegos. El protocolo de reaparición no le pertenece a un creador de transmisiones en vivo, ni a una billetera de criptomonedas, ni a un hombre que compra su abdomen a base de ángulos de iluminación. Le pertenece a Píxel Estelar. Rodrigo tomó su micrófono. Ella es inestable. Todos lo saben. Elías la controlaba. Julieta le llenó la cabeza de mentiras. Y ahora está intentando robar mi trabajo. Incliné la cabeza. ¿Tu trabajo? Sí. Maravilloso. Entonces explica la línea de código número 48 en la demostración principal. Se quedó helado. Disculpa. La llamada a la función. La línea 48. Tú la escribiste, ¿verdad? No me memorizo cada línea. Presentaste una arquitectura de recuperación neuronal a inversionistas y no puedes explicar la función de respuesta que previene la desviación de la memoria. Los periodistas de tecnología se inclinaron hacia adelante. La boca de Rodrigo se abrió. Se cerró. Miré hacia un lado del escenario. Tere, siéntate. Aún no has terminado el tutorial de tu caída. La seguridad la guió de vuelta a la vista de todos. No de forma brusca, pero sí de manera definitiva. Julieta subió al escenario junto con el equipo legal y los representantes de la Junta Directiva de Píxel Estelar. Los anuncios se hicieron con claridad. Rodrigo fue removido de todos los proyectos de Píxel Estelar. Acceso revocado. Demandas por robo de propiedad intelectual, reportes de fraude, advertencias a inversionistas, auditoría a las obras de caridad, solicitudes de congelamiento de activos, referencia para suspensión en plataformas, cancelaciones de patrocinadores. Demandas civiles y denuncias penales donde correspondiera. Los clientes de relaciones públicas de Tere recibieron paquetes de evidencia antes de que terminara el panel. Sus escándalos prefabricados, fragmentos editados, mentiras a inversionistas, manipulación de plataformas y las historias falsas para encubrir los fondos de caridad se hicieron públicos. Los patrocinadores comenzaron a abandonar a Rodrigo antes de que yo terminara de hablar.
Una marca de bebidas energéticas retiró el cartel de su cabina durante la transmisión en vivo. Hermoso, eficiente y frío. La historia de los videojuegos lo recordaría como el hombre cuya demostración robada logró un récord de velocidad en su propia cancelación. La junta directiva me restituyó como directora general y directora creativa, a la espera de la finalización de la auditoría completa. No fue magia instantánea, ni un reinicio limpio, esperaban meses de limpieza, contratos por deshacer, versiones del juego por asegurar, inversionistas a los que tranquilizar, y confianza del personal por reconstruir. Pero el giro público ocurrió ahí, bajo las pantallas luminosas, mientras Rodrigo estaba de pie con su chaqueta criminal, viendo cómo su reino de falsedad perdía la conexión. Después de la exposición, fui a la sala familiar. Mateo se puso de pie cuando entré. Su rostro estaba rojo. Luna sostenía su tableta. Elías estaba detrás de ellos, con los ojos brillantes. Mateo caminó hacia mí con los hombros tensos y me entregó su control de videojuegos. Se me cortó la respiración. Él lo extendió hacia mí. No lo vendas. Lo tomé con ambas manos como un artefacto sagrado. Lo pondré en un lugar más seguro de lo que solía estar mi dignidad. Su boca se torció en un gesto. Me quedé mirándolo. ¿Fue eso una sonrisa? No, mi rostro tuvo un retraso de conexión. Luna dio un paso adelante después. Levantó la tableta, sin esconderla, ofreciéndola. No para que yo me la quedara, sino para compartirla. Puedes jugar Jardín Lunar conmigo, susurró ella. Pero no puedes borrar a Panquecito del mal. Preferiría borrar el oxígeno. Y puedes llorar. Solo no lo conviertas en una escena de vídeo del juego. Reí y lloré al mismo tiempo, lo que probablemente contaba como un error del sistema. Luna se apoyó contra mi costado. No fue un abrazo completo. Aún no. Pero era suficiente. Mateo también se quedó cerca, fingiendo que solo estaba allí porque la habitación estaba llena. No lo estaba. Elías nos observaba con una mano sobre la boca. No le pedí nada. Eso era parte de amarlo ahora. Dejarle elegir sin ser presionado. Los siguientes meses no fueron fáciles. A las buenas historias les gusta saltarse la parte de lavar los platos después de la victoria. La verdadera reparación vive en esos platos. La terapia continuó. Terapia familiar, terapia individual, terapia de pareja. El consejero de Mateo. Las sesiones de arte de Luna. Mis sesiones de recuperación de memoria con Celeste. Los fragmentos regresaron lentamente. Algunos eran cálidos. Luna dormida en mi pecho cuando era un bebé. Mateo enseñándome un truco del juego con la seriedad de un pequeño profesor. Elías bailando conmigo en la cocina mientras la pasta se desbordaba en la olla. Algunos eran horribles. Yo gritando. Yo azotando puertas. Yo diciéndole a Elías que estaba celoso del éxito de Rodrigo. Yo quitándole la tableta a Luna mientras ella gritaba. Yo perdiéndome la exposición de Mateo porque Rodrigo decía que los inversionistas me necesitaban. Cada recuerdo llegaba como pisar vidrios rotos con los pies descalzos. Pedí disculpas por cada herida a medida que salía a la luz. No de forma general, ni dramática. Nada de lamento todo. Ahora, por favor, ámenme. Eso no era reparación. Me disculpé con Mateo por faltar a la exposición de programación. Se encogió de hombros y dijo, de todas formas era el segundo lugar. Le dije, el segundo lugar importaba porque tú importabas. Salió de la habitación, regresó más tarde y me preguntó si quería ver el proyecto. Me disculpé con Luna por la tableta. La apretó contra su pecho y susurró, la regalaste. ¿Lo hice? ¿Lloré? Sé que te enojaste porque lloré. Tragué saliva. Lo siento. Tu tableta era tuya. Tus sentimientos eran tuyos. Debí haber protegido ambas cosas. Añadió una nueva misión al tablero de mamá. Recordar antes de prometer. Justo. Le pedí perdón a Elías por la reunión de la junta directiva donde lo humillé, por usar amenazas de divorcio, por repetir las palabras de Rodrigo, por hacerle elegir entre proteger a los niños y protegerme de mí misma. Él me escuchaba.
A veces aceptaba las disculpas. A veces decía que no estaba listo. Aprendí a sobrevivir a eso sin convertir el dolor en presión. Una noche, meses después de la exposición, encontró la antigua carpeta de divorcio en un cajón de la cocina. Yo le había puesto una etiqueta. Mal final evitado. Se quedó mirando la etiqueta y luego se rió. Realmente se rió. No eres normal. Lo sé, pero esta vez sí se puede jugar conmigo. Me miró por un largo momento, luego se sentó frente a mí en la mesa. No estoy eligiendo a la mujer de hace 8 años, dijo él. Mi corazón se quedó muy quieto. Estoy eligiendo a la mujer que se quedó, reparó las cosas y no nos pidió que fingiéramos que el daño nunca ocurrió. Apreté mi taza. Ya no quiero reiniciar. Quiero un archivo de guardado nuevo, uno en el que recuerde amarte como es debido. Sus ojos se suavizaron. Mantendremos la terapia. Sí. Mantendremos los límites. Sí. Mantendremos a los niños en primer lugar. ¿Siempre? Él estiró la mano a través de la mesa. No para arrebatar, ni para reclamar, sino ofreciéndola. Tomé su mano. No hubo milagros instantáneos. No hubo música de fondo creciendo en intensidad, ni un pasado borrado. Solo 2 personas eligiendo la siguiente línea después de un capítulo terrible. Era mejor que la magia. Un año después, Pixel Estelar lanzó segunda partida. Lema: no todo reinicio borra el daño. Algunos reinicios te enseñan a reparar. No era el protocolo de reaparición como tecnología médica, eso se mantuvo bajo estricta revisión de investigación, supervisión ética y abogados que disfrutaban decir que no. Segunda partida era un juego de historia sobre una familia rota. Un mundo corrupto y un jugador que no podía deshacer el pasado, pero podía reparar rutas, reconstruir la confianza y desbloquear finales eligiendo la rendición de cuentas por encima de los atajos. Mateo ayudó como evaluador de pruebas de nivel menor. Escribió un reporte de errores que decía: la mamá llora demasiado en el capítulo 4. Realista, pero molesto. Yo lo aprobé. Luna diseñó iconos pequeños y el gato lunar digital acompañante. Panquecito del Mal se convirtió en el personaje más popular del juego. Naturalmente. Julieta se convirtió en la directora de operaciones y jefa de integridad del estudio, porque podía aterrorizar a abogados, programadores y máquinas de café con absoluta equidad. Rodrigo perdió patrocinadores, inversionistas, la confianza de las plataformas, los reclamos por robo de propiedad intelectual, su estudio falso y su plan de escape con criptomonedas. La auditoría a la caridad lo volvió invendible, incluso para marcas que anteriormente patrocinaban a hombres que le gritaban a las sillas. Tere se convirtió en un meme público después de que uno de sus antiguos mensajes que decía: la verdad es flexible si la interacción es alta, se convirtiera en una imagen de reacción. Sus clientes de relaciones públicas desaparecieron. Su credibilidad en las plataformas murió. Intentó renovar su imagen como consultora de rendición de cuentas. El Internet se rió durante 3 días. Elías y yo seguimos juntos. No porque desperté siendo diferente, sino porque me mantuve diferente cuando las cosas se pusieron difíciles. Porque él mantuvo los límites. Porque los niños vieron pruebas. Porque el amor, resulta ser, se parece menos a una escena dramática de videojuego y más al mantenimiento diario de un servidor que no te puedes permitir que colapse. En casa, el tablero de misiones de mamá permaneció en el refrigerador. Actualizado, decorado y enmicado por Luna. Mateo le agregó logros. No quemar panqueques. Raro. Recordar el formulario para el viaje escolar. Legendario. No decir sinergia durante 30 días. Mítico. Elías añadió uno en la parte inferior. Nos eligió a nosotros el día de hoy. Cada mañana lo revisaba. Cada noche intentaba merecerlo. Desperté en una vida en la que mis hijos me temían. Mi esposo se estaba divorciando de mí y un creador de transmisiones en vivo con un abdomen falso era dueño de partes de la empresa de mi padre. No le pedí a nadie que borrara el pasado. No merecía una victoria tan fácil. Así que hice algo mejor. Tomé cada error informático, cada mentira, cada archivo de guardado dañado y los convertí en notas de actualización.
Al final, no solo recuperé Pixel Estelar. Me gané el derecho a ser elegida de nuevo por la familia a la que debía haber protegido todo este tiempo. ¿Acaso Mariana merecía una segunda oportunidad después de todo lo que hizo su yo del futuro? ¿O tenían razón Elías y los niños al protegerse hasta que ella demostrara que realmente había cambiado?